En el programa de hoy estamos hablando de la tradición textil en el Perú. Titi, ¿cómo era la producción textil antes? ¿Era en pequeñas proporciones, en grandes proporciones? ¿Cómo era? La producción era en grandes proporciones porque la única artesanía que había era el tejido. Ajá. Y el tejedor era un experto, no era un improvisado, y el tejedor era como alguien respetado y muy cerca a la clase alta. Por otro lado, se han encontrado vestigios de que han habido como plantas o sitios donde han habido hasta 1000 tejedores, donde se hacían producciones, o sea, bueno, no sé si en serie, pero sí grandes producciones de tejido, ¿no? Entonces había una intención artística en las telas, digamos. Había el tejido tenía una conexión religiosa. De vestirse en diferentes estatus. Claro. Pero, también, por ejemplo, las crónicas hablan de la importancia del tejido en lo que es la redistribución del Inca. O sea, el Inca tenía que manejar ejércitos, entre comillas, de tejedores, ¿no? Los distribuía en los centros administrativos, ¿no? Tipo Huanucopampa, tipo Pachacamac, ¿no? Donde estaban los tejedores. Bueno, y lo interesante, claro, era que, por ejemplo, los chancas, los moche, también como que mantenían sus vestuarios. Claro. Mosca el Inca, sí, sí, porque en el campo de batalla, me imagino, para las grandes ceremonias, como que tenían sus uniformes. El primer contacto que tuvieron los españoles con gente del Tahuantinsuyo fue durante el segundo viaje de Pizarro, cuando se encuentran con la balsa de estos indios tumbesinos, y lo que estaban transportando los indios tumbesinos era ropa. Y cuando Pizarro va a España a hacer el contrato con la corona, la capitulación de Toledo, se lleva a los indios con los tejidos, ¿no? O sea, como para demostrar que hay una civilización, ¿no? Porque todavía los objetos de oro y plata no habían sido hallados, ¿no? Efectivamente, la balsa que transporta esos productos suntuarios del sur al norte en una balsa hace recordar de la balsa que trajo Naimlap. Nailam. Sí, sí. Bueno, es Naim Lap. Sí. Hoy día lo pone Lamp como si fuera populista. Pero Naim es ave y La es agua. O sea, el nombre de ese fundador ancestral de la cultura lambayecana es ave del agua. Que trajo a Yampayek, el Exacto. ídolo. Y dentro de los oficios de los camayacos, de los principales artesanos a bordo de esa balsa que vino del norte al sur, posiblemente de Guatemala, había justamente un especialista en hacer mantas de plumas y otra en telares y colorantes. Entonces no sabemos de dónde viene, no es necesario de ver que hay orígenes exóticos, pero lo que vemos es la importancia de esos dos oficios en el antiguo Perú, sobre todo en el norte, donde sobrevive algunos vestigios hasta hoy día. Entonces podríamos decir que en esa época la vestimenta, digamos, tenía una intención de comunicar mucho más clara. No es que las personas se vestían con lo que querían y, entonces me gusta esto y me pongo esto, sino que, digamos, habían estatus, niveles, tal persona puede usar esto y otros no. Bueno, el tejido, con sus múltiples funciones, era necesario de tener el rol de identificar al usuario, no con la marca o con los cambios de tendencia, sino que cuando caminamos hoy día por la sierra, el vestimenta puede decir qué estatus social tiene la persona, claro, si es casada o no, claro, es su activo, ¿no? El activo, la tela y sus tejidos son activos, no solamente la parte material, pero en las tecnologías que se emplea, se hace como referencia. Por ejemplo, hay una momia que han encontrado en la cultura Paracas, que la han enterrado con 11 uncus. ¿Qué es un uncu? Uncu es como un poncho, viene a ser como una túnica. Ya. Claro. Viene a ser un poncho moderno, ¿no? O sea, con un corte acá que te lo puede... Entonces tenía 26 faldas, no sé cuántos turbantes, y hay 26 metros por 1,30 metros de una tela sin ningún detalle, o sea, simplemente una tela, iconografía, un crudo, pero
¿Qué te dice eso? Turbantes, faldas, la tela, eso es que ese personaje, o sea, tenía, no, y además una serie de mantos con una serie de símbolos finísimos, entonces... Claro, cuando los arqueólogos, por ejemplo, desarman un fardo, pueden encontrar fácilmente entre 25 y 30 metros de tela, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de desenfardar posiblemente esa momia porque fue uno de mis primeros trabajos en el museo. Remonta a la época prehispánica. Como mencionas, hay ese ajuar hubiera sido hoy día el orgullo de cualquier chica, claro. Tiene 27 cambios de muda solamente parte superior. Pero adicionalmente, para darle forma y sustancia a la momia, había las telas simples, las ahuascas, que no tenían dibujo, que era prácticamente como una parte de relleno. Bueno, yo me fasciné por el volumen de esas telas simples, que no muy anchos, así 75 centímetros, 30, 40 metros de largo, y a medirlos, y además sacar un hilo, el trama y lo medí. Y tiene solamente en la parte simple, la tela blanca, 440 kilómetros de hilo. O sea, suficiente hilo para ir de Lima ahí, que de donde fue a encontrarlo, y regresar otra vez. Ahora, tenemos un poco que avanzar en el tiempo. Llegan los españoles, llegan los europeos, y seguramente hay aportes a la textilería. Me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando se menciona la ropa de Castilla, los encajes de Flandes, los mantos de Manila, o los encajes de seda, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, como historiador es más tu campo, pero lo que yo recuerdo es que los españoles pusieron prohibiciones del uso de las telas de algodón acá. Todo tenía que ser regresado a España, porque las telas eran tan finas. Y lo que traían, imagino, era destinado más para la gente española, criollo, en las ciudades principales. Claro, ¿no? había la distinción de la ropa de Castilla, que era un genérico, que era la ropa que venía de Europa, que era la más cara, teóricamente la más sofisticada, y la ropa de la tierra, que era la ropa que se fabricaba aquí en los obrajes, porque acuérdate que había un monopolio comercial y el mercado no estaba suficientemente atendido, así que de todas maneras los tejedores en los Andes tuvieron que seguir produciendo ropa, y yo creo que gracias a esos obrajes, a esa tradición de los obrajes, tenemos ahora a nuestros maestros en la textilería, ¿no? Sí, hoy en día todavía, claro. Bueno, recuerda que el nombre de Chorrillos viene de unos riachuelos que atraviesa desde el surco hasta el mar. Ese agua fue utilizado para los obrajes, para mover los molinos. Los molinos. Correcto, que habla Fernando Silva Santesteban. Sí, sí. Hubo bastante actividad textil en el siglo XVIII y XIX en el sur de Lima, donde los maestros hilanderos y tejedores tenían que hacer tributo. Lamentablemente, esa tradición obrajera quedó muy golpeada en el siglo XIX cuando se decretó el libre comercio, pues. Y llega la ropa de Inglaterra, aparentemente más barata, porque había un rosario de obrajes desde Lima, pasando por Huamanga hasta el Cusco, ¿no? Ese era... Ahí estuvo el germen de una posible revolución industrial en el Perú, ¿no? Que con el libre comercio gracias a la bonanza bonera, ¿no? Sí. Bueno, claro, efectivamente, creo que la revolución industrial comienza en Inglaterra en el aspecto textil, basada principalmente en las fibras americanas, que es el algodón, porque Inglaterra no producía. No, el algodón era de los estados del sur de... ¿Y cuál era la materia Estados prima? Unidos, exacto. Sí, claro. ¿Y cuál era principalmente la materia prima en Inglaterra, en España? El algodón. También algodón. Básicamente el algodón. Sí. También algodón. ¿No? Bueno, claro, el algodón americano, ¿no? Como dijo Juan Luis, viene del sur de los Estados Unidos, ¿no? Y algo muy interesante ocurre, que es nuestro puente al siguiente bloque, que son los algodones nativos, lo que se encuentra hoy día en el Perú y lo que ya no se encuentra. Pero el Perú también exporta algodón, en el siglo XIX. La zona de Ica y la zona de Piura exportan algodón justamente cuando se produce la guerra civil en Norteamérica, entra en crisis el comercio de algodón, y aquí hay muchos hacendados que invierten y exportan algodón a Inglaterra, ¿no? Algodón peruano. Correcto, sí. Lo que pasa, no sé si tenemos tiempo de eso, pero como Inglaterra se depende totalmente en el abastecimiento de la fibra de algodón del sur de los Estados Unidos, ese negocio, ese comercio está interrumpido con la guerra de secesión.
Y los ingleses ya eran súper picones con los gringos porque habían peleado en la revolución unos 100 años menos, 75 años antes. Entonces dijeron en ese vez, nunca vamos a depender de los gringos por nada. Entonces la reina ordenó que saca germoplasma del sur de los Estados Unidos y reparte a todas las colonias del imperio en zonas tropicales. Y dijeron, siembra este algodón, porque es nuestro industrial standard, no son los porque algodones. lana sí tienen, pues. En Sí, Escocia, lana, sí, en las sí. Islas Shetland, ahí hay lana, ¿no? Hay Lamswood, fibra material, ¿no? claro. Son Y ahora- lindas ovejas, lo gordas. entonces, La lana Shetland, Precioso. que es linda también, ¿no? Y vas por los campos y son todas gorditas. ¿No? Pero los ingleses también podían traer algodón de Egipto, que era el más preciado en ese momento, ¿no? Sí, o sea, el sí, algodón sí. peruano con el algodón egipcio. sí, bueno, ese es el tema del algodón prehispánico, ¿no? No sé si vamos a entrar ahora. Vamos a irnos a un corte y en el siguiente bloque ya hablaremos a profundidad de nuestro maravilloso algodón peruano. Ya regresamos. Entonces, ¿qué me acabo?